tema, porque este tema de verdad, wow. Antonio, también saludos, bendiciones, tan bello. Bueno, saludos a todos, ¿no? Gracias de verdad por asistir a esta charla, que es muy importante, porque realmente yo estas charlas las hago con todo el cariño del mundo. Son conocimientos que yo tengo a raíz de mi experiencia de haber crecido y evolucionado como persona, y sigo a través también de mi vida personal, a través de mi desarrollo personal y espiritual, también a través de haber estudiado la carrera, ¿no? Como consejera, como terapeuta en codependencia, ¿ok? Bueno, entonces, ya saben, YouTube, suscríbete para que veas este video, ¿ok? No les puedo contestar por aquí, obviamente sí me encantaría que me dejen su like del video, sus saluditos, eso a mí me motiva mucho, me alegra el corazón, el espíritu, pues gracias por su asistencia, ¿ok? Bueno, voy a empezar con el tema, ¿ok? Ya son las 9:06, 9:06, y voy a empezar con el tema sobre el miedo, ¿ok? Como les dije, mi nombre es Lili Pais, soy motivadora, coach y profesional en dependencias emocionales, ¿ok? Y el tema de hoy es sobre y cómo identificar el miedo y la recuperación del miedo, cómo identificar y superar el miedo, ¿ok? Entonces, el titular es, el problema no es el miedo, el problema es cómo yo afronto el miedo. El miedo es un instinto natural. Es un instinto natural de conservación que nosotros lo tenemos para protegernos de peligros, de los peligros del exterior. El miedo nosotros no podemos dejar de sentir los miedos. El miedo existe y existe porque nacemos con él. Entonces, la persona que dice yo no tengo miedo, está mintiendo. Porque ese sentimiento, ese sentir de ese miedo es parte de nuestra naturaleza. ¿Ok? Para protegernos. ¿Y protegernos de qué? Por ejemplo, el miedo es un instinto natural que nos sirve de protección cuando es debidamente usado, ¿no? Por ejemplo, el miedo natural es aquel que nos sirve para no seguir nadando hacia el mar sabiendo que no sabemos nadar. O sea, nadar sabiendo que hay una resaca, que hay peligro en el mar, que el mar está todo revuelto. El miedo nos protege, nos dice, mira, a tomar la decisión, no te metas por ahí porque te puede pasar algo. Ese es el miedo natural, ese es el miedo que nos protege, ¿ok? El miedo es para decirnos, no cruces esa calle, porque si cruzas esa calle, sin mirar, te puede atropellar un carro. Ese es el miedo natural. Por eso es que es tan importante sentir el miedo, porque no tiene nada de malo sentir miedo, siempre y cuando nosotros sepamos manejarlo, ¿ok? Separlo, manejar. O sea, nosotros lo que tenemos que aprender es a manejar con sabiduría, con inteligencia, y no permitir que el miedo nos maneje a nosotros. ¿Ok? Aquí está la clave. Entonces, el miedo es necesario y es imposible que lo dejemos de sentir. Cuando el miedo empieza a ser un problema en nosotros, cuando empieza ese miedo natural a desbordarse, a desorientar el camino natural, en el momento que el miedo nos paraliza. Cuando nosotros no manejamos el miedo y el miedo nos empieza a paralizar, entonces ahí hay que tener observación y hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta ese miedo que paraliza? Se manifiesta, por ejemplo, miedo a arriesgarse a tomar responsabilidad, miedo a poner límites, miedo al que dirán. Esto es muy debido a la gente, o sea, las personas que sufren de muchos complejos siempre están pensando en el que dirán. Tienen muchos complejos que tienen que trabajar porque están pendientes del que dirán. Una persona que está segura de sí misma, no tiene complejos, no le importa lo que la gente diga. Claro que se cuida su moral, se cuida ¿cómo se llama? Sus maneras. Todo eso está perfecto. Pero la gente que está muy pendiente del que dirán tiene que trabajar sus complejos, porque esos son complejos y esos son miedos. Y eso todo tiene que ver con la niñez, con la educación que uno recibió en la niñez, ¿no? Miedo a fallar. Me da miedo fallar porque yo quiero ser perfecta. Me da miedo fallar. Entonces, como a mí me da miedo fallar,
El miedo me paraliza, no me permite avanzar en proyectos, en cosas que para mí son importantes. ¿Cuánta gente no procrastina su universidad, sus estudios, un proyecto importante, porque por miedo, inclusive miedo a triunfar? Porque el miedo que paraliza no te deja avanzar, porque le tienes miedo hasta a triunfar, a que te vaya bien. ¿Cómo logras identificar ese miedo? Por los resultados. Cuando tú te das cuenta que estás dando vuelta y vuelta en el mismo sitio, que no avanzas, que estás estancada. Cuando estás estancada en una relación que no te funciona y te da miedo terminar esa relación por diferentes miedos, porque te da miedo quedarte sola, porque depende económicamente de la pareja. Son tantas cosas que se te pueden presentar en el momento de los miedos. Ese es el miedo que hay que trabajar. No el miedo natural está ahí y siempre lo vas a sentir, pero hay que saber manejar esos miedos, saberlos manejar con inteligencia, con sabiduría y no dejarnos manejar por esos miedos que lo único que nos hacen es daño. Daño porque nos estancan en relaciones que no funcionan, en proyectos inalcanzables que no sabemos, que tenemos las posibilidades, tenemos las habilidades para nosotros lograr muchas cosas y no lo hacemos por miedo. Entonces, ese es el miedo que hay que trabajar, que más adelante ahorita, antes de concluir esto, voy a hablar de qué manera se puede uno recuperar de estos miedos, pero voy a seguir describiendo, ¿no? El miedo, por ejemplo, a no terminar la carrera. Entonces me saboteo, me procrastino, dejo los estudios hoy, los empiezo mañana, siempre estoy con ese miedo. Tengo la ilusión de un proyecto, un negocio que quiero empezar, me da pánico. Y entonces eso no me permite avanzar y tomar riesgos, porque la vida, para tú vivir la vida, tú necesitas superar esos miedos, porque la vida implica riesgos, porque el que no arriesga ni gana ni pierde. Te quedas estancada. Y tú sabes que es triste, que se te pase toda tu vida estancado o estancada por miedo. Eso es lo más triste, que te mueras, te vayas de este mundo sin haber hecho lo que tú quieres hacer por miedo. Eso sí es triste. ¿Cuánta gente yo no conozco que ya tienen una edad que ya no pueden echar para atrás y han perdido toda una vida por miedo? Por miedo a arriesgar, por miedo a probar, por miedo... Es más, ¿cuánta gente no se queda en esas relaciones que no sirven, que no funcionan, porque tienen miedo al cambio? Y te mueres, porque te vas a morir algún día. Y te pasaste toda tu vida en relaciones que no funcionan. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a poner límites, miedo a quedarte sola, miedo a emprender un negocio. Y de repente tienes una habilidad espectacular y la puedes desarrollar y el miedo no te permite avanzar. Entonces hay que trabajar ese miedo. Y yo ahora más adelantico te voy a decir cómo. Entonces, por miedo se miente. Uno se vuelve mentiroso. Por miedo se miente o se miente a uno mismo. Por miedo no me arriesgo al amor. Por miedo me quedo enganchada en relaciones que no funcionan, en relaciones tóxicas que me hacen daño, miedo a decir no, por miedo se mata, por miedo se retrocede, por miedo castigo a mis hijos. Hey, mamás, aunque tú no tengas hijos, tú jovencita, porque hay muchas jovencitas por aquí, que me encanta que las jóvenes me escuchen, pero también esas mamás, o esas futuras mamás, es muy importante. Nosotros fuimos niños en algún momento, niñas en algún momento, y era muy importante que los padres se comunicaran con nosotros y nos explicaran la importancia de que cuando nosotros venimos de la escuela, nos hicieron un bullying, nos sentimos mal por algo, inseguros, que en casa nos pregunten. Porque cuando la mamá tiene que preguntar a su hijo qué es lo que te está pasando, cómo te fue en la escuela. Porque el niño no entiende, el niño se está formando, el niño es ignorante, el niño necesita entender cosas. Y cuando uno crece sin esa información, sin esa comunicación saludable entre los padres, uno crece como una ardilla en el bosque. ¿Okay? Una ardilla en el bosque, saltando de aquí para allá, pero no sabes para dónde, porque nadie te ha explicado cómo manejar tus miedos. Porque los miedos tú naces con ellos. Y si no existe unos padres que te guíen, que te protejan, que si tú, ¿cuántos
problemas no hay ahorita en las escuelas por los problemas de los bullying y todas esas cosas? ¿Cuántos niños no han terminado suicidándose porque les da miedo hablar con sus papás? Para que ustedes vean lo importante que es trabajar los miedos desde pequeños, porque los miedos vienen desde pequeños, también vienen por experiencias. Por ejemplo, cuando una persona no le ha ido bien muchas veces en relaciones de pareja, le tiene miedo a arriesgarse a empezar a entregarse de nuevo. ¿Por qué? Porque ha tenido malas experiencias en las anteriores. Y eso se tiene que procesar, eso se tiene que superar, porque entonces por ese miedo tú no vas a darle oportunidad a que de repente llegue a tu vida el verdadero amor, una verdadera relación. ¿Por qué? Porque estás traumatizado o traumatizada porque tuviste malas relaciones, ¿ok? No te fueron bien en otras relaciones. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar el miedo que paraliza. El miedo natural, si nosotros lo sabemos manejar, nosotros vamos a poder definitivamente vencer muchas cosas, muchos obstáculos. ¿Ok? Entonces, está por el miedo pasa mucho, se retrocede, por el miedo pierdo la fe, por el miedo pierdo la fe. Y te voy a decir, ¿qué es perder fe? Yo era una persona que yo no le tenía, o sea, yo creía que Dios existía, porque me lo decían, porque yo crecí en ese ambiente familiar católico, pero yo no le tenía fe a ese Dios, ¿ok? No se trata de religión, porque yo no soy religiosa. Yo soy espiritual. Yo practico los valores espirituales, que es diferente ser religiosa. Respeto las religiones, respeto a la gente que tiene su religión. Yo no tengo religión, soy cristiana, pero yo no practico, pero sí practico la espiritualidad. La espiritualidad que tiene que ver con los valores y los dones espirituales, que es el respeto, la consideración, la honestidad, la lealtad, la paciencia y la fe. Son dones, ¿ok? Entonces eso es un ser espiritual. Yo practico, porque mientras que pueda, ¿no? Mientras que yo pueda, siempre trato, siempre estoy constantemente centrada en eso, practicar los dones espirituales, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante que los padres se comuniquen con los hijos, para que cuando los hijos llegan con malas notas, oye, ¿cuántos niños no son maltratados por los papás porque los niños llegan con mala nota? En lugar de explicarles, sentarles la importancia que es estudiar, que por qué es tan importante. No, los maltratan a los niños y los castigan en lugar de sentarse con los niños y explicarles. Por eso que es muy importante la comunicación y sobre todo desde pequeño, porque ya cuando uno está grande, ya a uno le cuesta más entender las cosas. Hay mucha gente adulta aquí que le cuesta mucho trabajo entender las cosas. ¿Por qué? Porque ya uno está acostumbrado a vivir de una manera. Entonces es más difícil que te entren las cosas. Y lo digo por mí, en lo personal, porque a mí me costó mucho trabajo entender muchas cosas. Yo tuve que tener mucha paciencia conmigo misma, porque yo hay muchas cosas que no las entendía, pero luego con el tiempo las empecé a entender, ¿ok? Porque tenía la buena voluntad, ¿ok? Para cambiar, para vencer el miedo ese que me paralizaba. Los miedos se van saliendo de su cauce desde que te desarrolles en un ambiente donde no hay buena comunicación, ¿ok? Y sobre todo cuando hay mucha sobreprotección, ¿no? Cuando tú sobreproteges mucho a tus hijos, también en lugar ¿cómo que se llama? De enseñarles, los sobreproteges y les creas que ese niño crece con miedo. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una experiencia. Mi hijo, cuando era pequeño, yo no lo llevaba ni a los centros comerciales ni a los parques, porque yo tenía pánico que a mi hijo me lo secuestraran. No sé por qué, yo tenía eso en la cabeza. Ese era mi miedo. Pero ese miedo mío, si yo no lo trabajé, ¿cómo yo voy a dejar que mi hijo disfrute de un parque por un miedo mío como mamá, ¿verdad? Que es mi miedo, y yo proyectándole ese miedo a mi hijo. O sea, impidiendo que mi hijo disfrute del parque porque yo tengo miedo. No, yo tuve que trabajar ese miedo que me daba con cuidado y llevarlo al parque, ¿ok? Y estar cuidándolo, ya está. Pero yo no podía impedir llevar a mi hijo al parque porque era un miedo mío. Y en los miedos que uno tiene, uno no te deja. No solamente es que lo esparces a las demás personas, sino que, o sea, lo proyectas con las personas, sino que tú también sufres. Sufres mucho. Por eso es que es muy importante trabajar el miedo, ¿ok? Con respecto a los hombres, para que lo sepan, a los hombres les da vergüenza aceptar que tienen miedo. Y eso es muy cultural. Y eso es muy cultural de Latinoamérica. Y eso es muy cultural del machismo.
Al hombre le da vergüenza decir que tiene miedo. Y eso es un error garrafal, porque tú no puedes reprimir una energía que te viene, porque esa energía se convierte en neurosis. Un hombre que le huye el miedo, busca de repente canalizar ese miedo, si no tiene unos padres que lo ayudan a canalizar de una manera sabia, inteligente, ese hombre que tiene esos miedos, busca cómo escapar de esos miedos. Como no tiene con quién hablar, ¿cómo yo escapo de lo que estoy sintiendo? Empiezo a beber más de la cuenta, me vuelvo adicto al trabajo, siempre estoy huyendo de mí, buscando llenar ese sentimiento que tengo allí, que es miedo. ¿Cómo lo lleno? Me excedo con las cosas. Entonces hay veces que nos excedemos en cosas. Los hombres en general les cuesta mucho trabajo aceptar ese sentimiento. Y son muy reprimidos, muy reprimidos. Y eso no es justo. Sobre todo las mamás, los papás que tienen hijos varón. Tienen que hablar con los hijos, los niños pequeños, decirles que es natural sentir miedo, que lo puede canalizar, que hay maneras de hacerlo. Porque si no, esos niños crecen hombres, que son los actuales novios de muchas chicas como ustedes. Que por ahí, todos ustedes de repente tienen noviecitos o han tenido novios. Y tienen que mirarlos para que ustedes vean, la mayoría de los hombres les cuesta mucho trabajo aceptar ese sentimiento, les da vergüenza. Entonces, eso es por responsabilidad de los padres, que no los educan y no los forman bien a los hijos, no se comunican bien con ellos. Muy importante la comunicación de los padres con los hijos varones, para que les enseñen a aceptar el miedo como algo natural, para que no crezcan reprimidos y haciéndose los fuertes, y después todos neuróticos por ahí, porque crecen con esa neurosis, se vuelven neuróticos, ¿ok? O se vuelven adictos a algo, ¿no? O no toman responsabilidad por los riesgos. Les da miedo porque no saben cómo manejar, nadie les ha enseñado. O hay muchos que son holgazanes, que no son emprendedores, que les cuesta trabajo emprender proyectos, o no se arriesgan. Miedo, porque desde pequeños no les ayudaron a manejar esos miedos. Por eso que todo viene desde la niñez, todo viene desde la educación de la niñez. Por eso que es importante la gente que es soltera y que no tiene hijos, que van a ser futuros padres. Escuchen lo que yo estoy diciendo hoy. Porque el día de mañana que tengan hijos, esta información que hoy a ustedes les estoy dando es un cambio para una nueva generación, para que no sufran lo que la generación en este momento actual está sufriendo. ¿Ok? Entonces, con respecto a los hombres, ya dije, ¿no? Y la recuperación. Por ejemplo, la etapa de la recuperación es muy importante. Son 3 etapas. Admito que tengo miedo. Me siento después una conversión a la fe. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, dónde radica la recuperación, ¿ok? Cuando admitimos primero que aceptamos que tenemos el miedo, primero que tenemos que buscar ayuda, porque si son esos miedos que paralizan, hay que buscar ayuda profesional, porque hay que llegar a la raíz del problema. Y para tú lograr llegar a la raíz del problema, tú necesitas buscar ayuda de alguien especializado para que te ayude a tú a conectarte contigo, con tus miedos y saber de dónde que vienen esos miedos que te hace quedarte en parejas o en relaciones que no funcionan, o que de repente no logras avanzar en tu trabajo, o no logras, ¿cómo que se llama? O no te arriesgas a un proyecto porque te paraliza el miedo. Esos miedos hay que trabajarlos con terapia. Buscar a un especialista que se ocupe y que te ayude a hacer como una especie de ¿cómo que se llama? Un análisis profundo de dónde es que nacen esos miedos. Porque eso tiene una raíz, y esa raíz tú la tienes que descubrir. Porque para tú poder superar ese miedo, tú tienes que conectarte con el miedo. Tú tienes que conectarte con ese miedo para tú superar ese miedo. Entonces tú tienes que conectarlo. Y para tú conectar, alguien te tiene que ayudar para tú llegar a la raíz del problema. ¿Ok? Entonces, una vez que tú buscas ayuda, profundizando, viene la segunda etapa, que es activar la confianza en Dios. ¿Ok? Escuchando testimonios de personas que han superado los miedos. Eso es bien bonito. A mí, por ejemplo, tuve una experiencia, cuando yo me separé, yo pasé por muchos miedos paralizantes, porque yo estaba en un país que no era el mío, ni mi idioma. Yo estaba sola con mi hijo, yo dependía 100% del padre de mi hijo, y yo entré en una crisis existencial, porque yo no sabía cómo se podía terminar la relación, porque mi relación con él era una relación que teníamos muchas diferencias de pensar.
Y esa relación se tenía que terminar. Pero yo no sabía cómo salir de la relación porque a mí el miedo me paralizaba. Yo no sabía cómo salir. Y yo logré salir porque yo busqué ayuda profesional y ayuda espiritual. Las dos cosas. ¿Ok? Yo logré superar mis miedos y logré tomar la decisión de separarme porque no había manera de que nos lleváramos bien. Y no es porque él sea buena o mala persona o yo mejor que él, no. Simplemente diferencias de manera de pensar. Y eso nos mantenía en conflicto. Era una relación que no iba a funcionar. Pero yo estaba quedándome año tras año. Y yo no sabía cómo salir de ahí. Porque tenía miedo. Miedo que me paralizaba. Y ese miedo yo lo tuve que trabajar. Lo trabajé con terapia y lo trabajé con la fe. Y se me empezó a activar la fe a medida que yo empecé a hacer terapia y empecé a dejarme guiar por mi guía espiritual y tomar acción. Empecé a ver milagros en mi vida. Y sobre todo, les voy a decir algo, en los momentos más difíciles de mi vida, yo le he pedido con todo mi corazón a ese poder superior a mí, llámalo tú como tú quieras, para mí es Dios, el poder superior, como tú quieras, para mí es Dios. Yo siempre le pedí con el corazón que por favor me ayudara a sacar fortaleza, porque yo humanamente no la tenía. Y déjenme decirles algo, que la fortaleza me venía la fortaleza. Y yo sé que no venía de mí, de mi mente, venía de mi espíritu. Porque era una fortaleza que yo como ser humano, yo sabía que yo no la tenía. Yo no la tenía. Y yo hasta ahora me declaro débil en carne. O sea, me declaro débil como ser humano. Y la parte espiritual es lo que a mí me ayudó a superar los miedos. Y no solamente con el tema de la separación, sino todas las cosas que me han pasado en la vida, todo lo que yo he experimentado en mi vida, todo lo que yo siempre recurro a ese poder superior a mí, pidiéndole fortaleza interna, porque esa fortaleza me viene cuando yo recurro a él. Cuando yo estoy pasando por cualquier situación, yo pasé por un mal rato hace muchos años, a mí me estafaron con mucho dinero y la verdad que fue una amistad que yo le tenía mucho aprecio y yo no podía creerlo. Y yo tuve que sacar fuerzas del espíritu para yo decir, ¿sabes qué? La vida sigue y la vida continúa. Porque no solamente es la traición de la amistad, es todo, es todo. Y uno pasa por tantas cosas en la vida, ¿no? Es que la experiencia mía es la experiencia de tanta gente que vive tantas cosas, traiciones, deslealtad, deshonestidad, tantas cosas que uno, perdiste un empleo, te quedaste sin trabajo, tantas cosas que uno pasa en la vida, ¿verdad? ¿Cómo tú logras superar esos miedos que te paralizan? A través de la vida espiritual. Activa la vida espiritual. Esa es la clave. Porque esa es la clave que yo te doy a ti como testimonio. Porque eso es lo que a mí me funciona todos los días de mi vida. Y eso lo compruebo todos los días de mi vida. Yo tengo fortaleza, pero no porque viene de mi mente. La fortaleza viene de aquí adentro, de mi espíritu, porque yo me conecto con Dios. Y Dios trabaja a través de mi espíritu. Porque yo no me considero solamente un pedacito de carne. No, yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Y ese espíritu, cuando se conecta con esa vida espiritual, con ese Dios, esa es la fortaleza que te viene para tú lograr los objetivos que tú te has trazado en la vida. No permitas que los miedos te paralicen. No permitas que el miedo te paralice, quedándote en una relación que no funciona, en un trabajo donde de repente tu jefe no te aprecia, o de repente que tus padres no te valoran, o no aprecian lo que tú eres. No importa que sean tus padres, que tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, no importa. Tiene que haber personas al lado de uno que lo aporten y no que te resten. Tristemente, a veces los padres por la educación que han tenido, no transmiten lo que deben de transmitir. Yo no le echo la culpa a ellos, porque eso viene de la educación de la abuela, de la tatarabuela y de bisabuela. Eso viene de generación en generación. Ellos no tienen la culpa, ellos dan lo que pueden. Pero uno tiene que cuidarse también, ¿ok? Es muy importante activar la vida espiritual. La oración y la meditación es muy importante. La oración y la meditación. Yo hago mucha oración, todo el tiempo me conecto con la vida, con Dios. Siempre estoy conectada espiritualmente. Siempre estoy conectada espiritualmente con Él. En oración y meditación. Hago mi meditación, que me encanta la meditación. Y, por supuesto, como dije anteriormente, asistir a grupos de ayuda.
Cuando tú asistes a grupos de ayuda es muy bonito. ¿Por qué? Porque tú escuchas testimonios. Y cuando tú escuchas testimonios de gente que ha superado esos miedos que paralizan, acuérdense que el miedo es natural y tú no puedes evitar sentirlo. Lo que tú sí puedes evitar es que el miedo te paralice a no hacer las cosas que tienes que hacer por miedo. Eso sí tú lo puedes como que batallar. Tú lo puedes vencer a través de activar tu vida espiritual. Y yo lo he vencido. ¿Y por qué tú no? ¿Por qué tú no? Porque yo lo he vencido. Un día a la vez. Todos los días siempre tiene algo que trabajar. Pero esa fe cada vez la tengo más fuerte, más fortalecida, porque las cosas, cuando yo las hago así, con fortaleza espiritual, a mí siempre me salen bien. Aunque se me cierre una puerta, yo sé que hay otra puerta que se me va a abrir. Y yo pienso así en positivo. Y eso me lo da a mí la fe de creer de que yo tengo a Dios en mi corazón. Entonces activa la vida espiritual, que eso es lo que a ti te va a ayudar a vencer ese miedo. Pero no te quedes en ese miedo. No lo hagas, porque la vida pasa muy rápido. Y es muy triste que pase tu tiempo y tú en conflictos sin resolver. Es muy triste que pasen los años y tú en situaciones en que pudiste haber hecho cosas muy importantes en tu vida y no las has hecho por estar paralizada por el miedo. No permitas que tu vida pase en balde y que pases como transeúnte en esta vida sin haber hecho algo diferente, sin haber aportado algo diferente a la humanidad, porque la humanidad necesita gente con guáramos, gente fuerte. Entonces tú tienes que lograr eso a través de activar tu vida espiritual. La fe viene con el tiempo. La fe no viene de la noche a la mañana, viene con el tiempo, porque Dios te va demostrando quién es Él. Porque los miedos son así al lado de Dios. Dios es más grande que los miedos. ¿Ok? Entonces, me voy a despedir. No te olvides de compartir este video cuando lo suba por YouTube. Yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar estos temas. Compártelo a la gente que tú piensas que lo necesite. Comparte este video. Esto es una información que yo sé que mucha gente la necesita. Déjame tu like, comparte, déjame comentarios. Si tú quieres que hable de algún tema en especial, tú me lo puedes escribir por el Messenger de Instagram, por el Messenger privado. También si te quieres comunicar conmigo, lo puedes hacer a través de email por lilypais@lilypais.net, ¿ok? También. Si deseas sugerir un tema en especial. Y por último, yo recibo de corazón que les haya gustado ¿cómo que se llama? Este tema, ¿ok? Suscríbete por favor a mi canal de YouTube. Recuerda que yo todos los domingos siempre estoy compartiendo un tema a las 9 de la noche, todos los domingos. Así que yo recibo de corazón que puedas asistir el próximo domingo, que ya tendré una sorpresa de otro tema nuevo. Siempre estoy tratando de ser creativa, muy creativa con los temas, porque yo sé que son temas que son muy humanos, son temas muy espirituales, son temas muy necesarios que yo sé que nosotros los seres humanos los necesitamos. Así como yo tuve toda esta información y a mí me ha alegrado la vida gracias a mi guía espiritual, que ella es terapeuta profesional, también ella es espiritual, una máster, para mí mi máster espiritual. Yo he recibido toda esa información y yo ahorita la quiero compartir con el mundo, porque a mí me ha ayudado y me ha fortalecido y me siento contenta y en paz. Y eso es lo que yo quiero para la gente, para ustedes. Les deseo todo lo mejor a ustedes. Y para terminar les voy a leer esto. Dice así: el miedo, el principal activador de nuestros defectos ha sido el miedo egocéntrico. Sobre todo el miedo de que perdiéramos algo que ya poseíamos o que no conseguiríamos algo que exigíamos. Por vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontramos en un estado de constantes perturbación y frustración, porque eso es lo que trae el miedo, perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir las exigencias. A pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida hacia mejores cosas. El miedo puede ser un escalón hacia la prudencia y el digno respeto para con los demás.
Puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio. Y cuanto más justicia y respeto tengamos, más pronto llegaremos a encontrar el amor que tolera el sufrimiento y no obstante se da generosamente. Así que el temor no siempre tiene que ser destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir a valores positivos. A manejar esos miedos. No permitas que el miedo te maneje. Manéjalos tú, con sabiduría, con mucha sabiduría, inteligencia. ¿Ok? Gracias y los espero el próximo domingo por aquí a las 9 de la noche por Instagram Live Lili Pais Oficial. Gracias y bendecidos con toda bendición espiritual.